Bueno, chicos, otro día y creo que otra persona muy interesante y otro tema que considero que es apasionante. Hablar de la conquista de México, de la conquista del Imperio Azteca. Hoy tenemos al autor Manolo Palomares, que ha escrito el libro Hernán Cortés, Noches Tristes, Días de Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Manolo? ¿Qué tal, Jordi? Encantado de estar en tu programa. Bueno, chicos, y Manolo, voy a empezar directamente, como suelo hacer. ¿Por qué llega Hernán Cortés a lo que es el actual México? Mira, antes de llegar a México, Hernán Cortés vivía en Cuba, ¿vale? Él se hizo comerciante, la verdad es que llegó con poco dinero cuando vino de España y llegó a ser alcalde de Baracoa, hoy Santiago de Cuba, ¿vale? Hizo dinero, puso unas plantaciones, tenía una mina y comerciaba, ¿vale? Y vio que en dos expediciones anteriores a tierra firme, más que a tierra firme, estuvieron costeando el Golfo de México, Hernández de Córdoba y Grijalva, pues volvían con cierta cantidad de oro, ¿verdad?, en adornos y demás, que había en estas tierras. Eso pues, le llamó poderosamente la atención y enseguida se alistó una armada más, patrocinada en gran parte por el mismo Hernán Cortés y la otra parte con Diego Velázquez, anteriormente amigo, gobernador de Cuba y posteriormente su más acérrimo enemigo. Se arma una armada, valga la redundancia, y salen con la intención o con el mandato de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, de volver a explorar esas tierras y hacer rescate. El rescate era simplemente trueque de mercancías con los indios que vivían en estas tierras, en la costa actualmente de Veracruz, Yucatán, y pues en principio era explorar y cambiar mercancías, captando todo el oro que pudieran, evidentemente, joyas, piedras preciosas, y a cambio los españoles les daban objetos que ellos no tenían y apreciaban. Curiosamente, cosas que para nosotros no tenían valor, igual que no tenía tanto valor para ellos el oro que nos daban, los españoles les daban objetos como tijeras, agujas, cristales de colores, ropas, camisas, y ese era el llamado rescate, era un intercambio de mercancías, básicamente. Claro que en ocasiones, pues, no fallaba al que se le alargaba la mano y quería coger algo más de lo que tenía el otro, ¿no? Pero el objetivo de la misión de Hernán Cortés, cuando sale de Cuba, es ese, ¿no? Hacer otra exploración, recorrer de nuevo la costa que ya habían hecho anteriormente y hacer rescate para posteriormente volver. Y podríamos decir que, como siempre pasa en la vida, esos planes cambiaron ligeramente, ¿no? Cambiaron muy rápidamente. Muy Bueno, rápidamente y en cuanto toca tierra. bueno, pero vamos a colocarnos ahora retrocediendo para colocar el marco de este inicio, esta operación que, como dices, empieza desde Cuba, no empieza desde España, empieza desde Cuba, patrocinada parcialmente por el mismo Hernán Cortés y para un objetivo que era completamente distinto. Pero entonces la pregunta es, ¿cuál era el perfil de Hernán Cortés? ¿Qué tipo de persona era? ¿Y cómo había sido su pasado en España? Mira, Hernán Cortés nace en Medellín, en Extremadura. Es hijo de un hidalgo de clase baja, digamos, ¿no? Si hay clases entre los hidalgos, pues este hidalgo era clase baja. Había participado en guerras de los reyes y demás. Su padre lo manda a estudiar a Salamanca. Curiosamente, en contra de lo que se piensa, no entra a la universidad, ¿no? Estudia algo de leyes. Perdona, pero parece casi una historia de la burbuja del siglo XXI, ¿eh? El hijo que lo envían a estudiar, perdón. Va a Salamanca tuvo una vida no, muy interesante. Tuvo una vida muy interesante. Y no estudia, ¿no? No entra a la universidad. No Sí entra a la estudia. universidad, perdón.
Sí estudia algo de leyes. De hecho, ahí es cuando aprende él realmente el latín y aprende las leyes españolas de la época que luego le permitieron hacer lo que hizo. ¿eh? Él aprende muy bien y estudia las siete partidas de Alfonso X. ¿Vale? Posteriormente de esa época en Salamanca, muy brevemente, vivía con una tía suya, una hermana de su padre, se va a Valladolid, donde trabaja con un notario y aprende un poco más de leyes en esa estancia. Llega un momento en que el padre le dice que, pues que hay que buscarse la vida, ¿no? Y que puede elegir entre irse a Italia con el gran capitán, ¿vale? O a las Indias, descubiertas poco antes por Cristóbal Colón, ¿verdad? Entonces, él en un primer momento piensa en ir a Italia y alistarse con el gran capitán, va a Valencia, de donde salían los barcos, pero, no sé, piensa otra cosa y va al sur. Va al sur para tomar un barco a, a América, ¿verdad? A las Indias. Lo que ocurre es que Hernán Cortés, si algo le gustaba más que las armas, eran las mujeres. Era bastante mujeriego el hombre y, bueno, en una casa que entró a hablar con una mujer casada, tuvo Cosas que cierto pasan. Entras a una accidente. casa a hablar de una mujer, está casada. Sí, está casada la mujer y tuvo cierto accidente Hernán Cortés y eso le impidió, se enfermó y impidió tomar el barco, ¿no? Tuvo que esperar, creo recordar, un año más para marchar a Cuba. Viajar a las Indias en aquella época no era barato. un billete de barco para hacer esa travesía costaba unos 11 ducados. 11 ducados era lo que venía a ganar un artesano muy bien considerado, muy bien pagado, en la Sevilla del siglo XVI. Sevilla era la ciudad más populosa y grande de España en esa época. O sea, te hacía falta un año de sueldo siendo un buen artesano para poder ir a las Indias. Vale, entonces podríamos decir, para trasladarlo una cierta equivalencia, sería algo así como el sueldo de un médico, por decir algo, una profesión que hoy en día tuviera el valor añadido o el know-how como podría tener un artesano en la época. Podrían ser 30 o 40 mil euros de la actualidad, ¿no? Como si valoráramos 30, Perfectamente. 40 o 50 mil euros de la actualidad viajar a América. Sí, si lo volviéramos a precio actual sería un Sí. equivalente así. Un equivalente, sí. Pero claro, Hernán Cortés, has dicho que era de una familia hidalga, digamos, de la parte, si dentro hay categorías de los hidalgos, no precisamente de los más adinerados. Entiendo que eso lo pagaría su padre a pesar de ello. Sí, claro, evidentemente Hernán Cortés, por algo que ganar en la notaría donde estuvo en Valladolid, no tendría suficientes ahorros. Eso lo subvencionó el padre, como muchas veces pasa cuando eres joven. Y marcha a América, eso ya denota cierto carácter, ¿no? Denota cierto carácter Sí, porque además era muy arriesgado, había mucha gente que moría durante los viajes, podría ocurrir cualquier cosa. Ya no simplemente hablamos de un naufragio, hablamos de enfermedad, etc. sí, de hecho, mira, el barco que él no llega a coger para ir a las Indias, porque tiene ese percance con la mujer y se enferma, de todos los que vinieron en ese viaje, más de la mitad murieron por enfermedades y otras cosas. Cuando él llegó en su barco, él comprobó que la mitad de los que habían ido en ese viaje que él tenía que haber ido, habían muerto. La mitad, La mitad. la mitad. ¿Y su carácter cómo era? ¿Cómo era Hernán Cortés? Pues amigo de sus amigos. ¿eh? No, era un hombre que, mira, hablaba en voz baja, eso se ha escrito, ¿no? Hablaba en voz baja, no le Claro, hacía falta tenemos referencias de lo que la gente decía de él, ¿no? de los que convivieron con él, Claro. Francisco López de Gómara, Bernat Díaz del Castillo, fundamentalmente esos dos cronistas, ¿no? No le hacía falta gritar para dar órdenes. Le gustaba jugar a las cartas, le gustaban las mujeres, no bebía casi, no bebía alcohol, curiosamente, y era un emprendedor, que se diría hoy en día. Era un tipo que buscaba siempre, más allá de la riqueza, pienso yo, por lo que he leído, la grandeza. Buscaba la grandeza para él y para su país, para su rey.
y hablaba en voz baja. Eso me llama la atención porque se repite en mucha gente de mucho carácter. Podría parecer lo contrario, pero tienen un tono de voz, digamos, pausado, a pesar de la fortaleza que puedan tener, ¿no? Sí. Entonces, Hernán Cortés llega a América, este joven, ambicioso, podríamos decir que probablemente con mucho talento, y hace una pequeña. Bueno, alcanza una posición en Cuba, ¿no? Rápidamente. ¿Cuánto tarda en posicionarse en la isla? No, pues él pasa de la Española a Cuba con Diego Velázquez, y Diego Velázquez le facilita unos terrenos y unos indios, ¿no?, para que le ayuden en sus negocios, ¿verdad? Una especie de encomienda, y pues se le da bien. Es un comerciante nato, es un mercader. Empieza a vender y a comprar cosas que son necesarias para la vida allí. Las plantaciones, no trata mal a sus esclavos, curiosamente. Es un hombre que siempre respetó mucho, en contra de lo que se dirá, y lo veremos más adelante, siempre respetó mucho a todos los indios, y pues le fue bien. Tuvo negocios y prosperó rápidamente en Cuba. De hecho, le hicieron alcalde en Santiago de Cuba, antigua Santiago de Baracoa, y luego, posteriormente, al calor de las exploraciones anteriores, es cuando ya decide armar esa navegación con 11 barcos hacia tierra firme. Bueno, hemos comentado, o has comentado, mejor dicho, que era una expedición para básicamente hacer trueque, conseguir oro, piedras preciosas. Pero ¿con qué ejército o con qué nivel de soldados, tanto de formación como de número, bueno, con qué ejército llega a realizar esa operación que iba a ser muchísimo menor de lo que acaba siendo? Sí, mira, salen unos 515, 520 hombres, soldados. Bueno, más que soldados, no eran tantos soldados. Habían algunos veteranos de las guerras de Italia, pero había también artesanos, mercaderes, gente que quería, pues, había ido a las Indias para buscarse un futuro, ¿no? Buscaban, pues, un espacio donde poder prosperar y tener sus negocios y crecer, ¿no? En España estaba la época mal, entonces muchos iban a las Indias con ese fin. Entonces van en esa navegación unos 518 hombres, van también unos esclavos negros y también unos indios, algunas mujeres, no iban solamente los hombres, algunas mujeres españolas, ¿verdad?, que luego tuvieron un papel, pues, importante en la conquista también. De hecho, iban mujeres acompañando a sus maridos, ¿eh? Y pues caballos, alimentos, y de armamento realmente no llevaban mucho. En aquella época se estilaban dos tipos de cañones en los barcos: culebrinas más pequeñas y falconetes, que lanzaban bolas de hierro o de piedra, no eran bolas explosivas como sucedió años más tarde, y arcabuceros, ¿no? Esa es la tropa que fue en esos 11 navíos desde Cuba hasta la isla de Cozumel, primera parada, digamos, en el territorio actual mexicano. Cuando llegan a Cozumel, es una isla que ya habían visitado en exploraciones anteriores. Los indios, pues, no aparecen por ningún lado, ¿no? Parece ser que tuvieron mala experiencia en las expediciones anteriores y se habían ocultado en el interior de la isla. Cortés los hace llamar con un indio que traía el melchorejo, que entendía algo la lengua maya, la que se hablaba en aquella zona, y los convence para que regrese. Entonces, pues, ahí, mientras que están ahí esperando para hacer el salto desde Cozumel a tierra firme, en el actual Yucatán, se entera Cortés, bueno, ya tenía noticias anteriores de que había por allí, por tierra firme, algún español que estaba en manos de los indios, ¿no? Manda una expedición a tierra firme con un par de barcos con el fin de localizar a estos españoles que dicen que están por allí. No se sabe muy bien de dónde vienen ni qué hacen allí. Y pues no encuentran a nadie y regresan los dos barcos a Cozumel, ¿no? Pasan unos días más en los cuales se retrasa la navegación y aparece una canoa. Aparece una canoa con unos indios
Y pues uno de ellos salta enseguida a tierra firme y llorando se abraza a los españoles, ¿no? Y empieza a hablar español, empieza a hablar castellano. Pues ese indio parece ser que es uno de los españoles que estaban buscando, ¿no? Es Jerónimo de Aguilar. Jerónimo de Aguilar naufragó en unas barcas con las cuales iba mercadeando por aquellas islas unos años antes y acabó junto con otros españoles y mujeres españolas en las costas de Yucatán. Bueno, allí mueren todos, ¿verdad? Y después de matarlos, sacrificarlos, se los comen los indios nativos, ¿no? Solamente sobreviven dos, Jerónimo de Aguilar por un lado y por otro lado Gonzalo Guerrero. Gonzalo de Guerrero se integra en una tribu india, y tanto se integra que llega a ser hasta el jefe de la misma tribu, ¿no? Tiene hijos y descendencia allí. Acaba siendo Y el jefe de la tribu. Aguilar, sí. Y vamos, parece ser que tuvo cierto apuro en ir con los españoles porque ya estaba tan integrado que tenía las orejas perforadas y pues el cabello trasquilado, en fin, vivía al modo de que vivían los indios en aquella zona. Tenía mujer, tenía hijos, indios, y Jerónimo Aguilar pues siempre fue célibe, era una persona muy religiosa y Hernán Cortés lo acoge y lo integra en la exploración, en la navegación. ¿Y cómo se decide ese cambio? ¿Cuándo decide Cortés? Bueno, aquí vamos a hacer algo más que realizar trueque y conseguir oro. ¿Cuándo se da el paso al siguiente nivel? Mira, no sé a quién le leí, no recuerdo ya a quién leí, y está muy bien definido. Fue una conquista improvisada, una conquista a salto de mata. No había nada previsto en realidad. Lo que ocurre es que Cortés, cuando ya llegan a tierra firme y empiezan a llegar aquí indios, ¿no?, que los han estado viendo desde la costa, van a hablar con ellos. Al principio, bueno, antes de todo esto, ¿no?, bueno, hubo un conflicto ahí donde hubo una batalla, la batalla de Cedla, en la que les regalan mujeres indígenas a Cortés, y ahí estaba pues doña Marina, ¿no?, la que luego sería doña Marina, la famosa Malinche. Y entonces Cortés empieza a recibir embajadores mexicas, ¿no? Embajadores que le dan grandes joyas de oro, ¿no? En un caso le regalaron un sol, una representación de un sol en oro macizo del tamaño de una rueda de una carreta. Imagínate el disco de oro que tenía que ser aquello, ¿no? Entonces Cortés dice, bueno, pues aquí hay mucho oro, más que el que nos dan aquí la gente de la costa, que no había yacimientos allí de oro, realmente era un material muy escaso. Entonces averigua que vienen del interior, ¿no? Los indios dicen que vienen de Culúa, de México. Y eso a Cortés pues le enciende la imaginación. Dice, aquí es cuestión de averiguar qué hay en el interior y no regresar con los barcos, ¿verdad? Además averigua, después de varias embajadas que recibe, que estos mexicas, así llamados, ¿no?, que viven en México, son mexicas, aztecas, también tienen enemigos dentro de aquella tierra. Entonces, eso ya también se le enciende la luz a Cortés. Y dice, bueno, pues aquí es cuestión de buscar más compañía, porque mis 500 hombres no son suficientes para tomar una ciudad tan grande como decían los embajadores mexicas, que era Tenochtitlán. Y bueno, pues conviven ciertos días con los embajadores mexicas y un día ya se retiran, y es cuando Cortés toma la decisión de abandonar la misión inicial, ordenada por Diego Velázquez y perfectamente estipulada. No fue algo que dejara libertad a Cortés para hacerlo. Renunciar a eso, crear la primera ciudad española en tierra firme y renunciar con ello al mandato de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, y con una estrategia legal, siempre legal, le nombran pues capitán general. Capitán general, se forma un cabildo, se forma una ciudad y le nombra capitán general. Y entonces él toma la decisión de hacer marcha tierra adentro para descubrir esa maravillosa ciudad llamada Tenochtitlán. ¿Y cuál era la actitud de los aztecas ante los españoles?
no podríamos hacer esa equivalencia, de los aztecas. ¿Cuál era la actitud de los aztecas con los españoles? Mira, los primeros ojeadores que ven las casas flotantes que mencionaban, ¿no? Les extrañan. Hay un mito azteca, un mito mexica, que dice que vendrá el descendiente de su dios Quetzalcóatl, ¿no? Y que vendrá del amanecer, ¿no? De donde sale el sol. Curiosamente, casualidades, los españoles venían del este. Entonces, bueno, pues coincidió. En un primer momento, yo creo que los primeros minutos, tal vez pensó Moctezuma o los mexicas, o que podían ser ellos los descendientes de Quetzalcóatl, ¿no? Ya cuando los ven en corto, pues ven que son hombres como ellos, distintos físicamente, tal vez, pero son hombres al fin y al cabo, ¿no? Ese mito de que, no, es que llegaron los españoles a Tenochtitlán y claro, es que creían que eran los descendientes de Quetzalcóatl, no, nada de eso. O sea, tampoco eran gente ilusa y ni mucho menos tonta, ¿no? Se dieron cuenta enseguida que era pues, gente que venía de otro lado, simplemente. Les sorprendió muchas cosas de ellos, ¿no? Primero los objetos que manejaban, que les gustaban mucho. Les sorprendían mucho las barbas, ¿eh? Las barbas de los españoles. Los indios generalmente eran imberbes, no tenían esta característica. Las ropas les llamaban mucho la atención también, ¿no? Porque pues, ellos iban semidesnudos, iban con camisas y ya está, básicamente. Y los españoles pues llevaban sus mallas, sus calzados, sus jubones. Todo eso les llamaba mucho la atención, ¿no? Tanto es así que, pues, tanto les llama la atención que esos embajadores ordenan hacer dibujos rápidamente de todo lo que estaban viendo, ¿no? De los caballos, de los barcos, de cómo disparaban los cañones. Y esos dibujos, hechos en hojas de palma y demás, se los enviaban a Moctezuma y tardaba, creo que un día o dos en llegar los mensajeros, ¿no? Como correos de postas en España casi. O sea, tenían muy buena comunicación. Entonces, cuando ya más adelante se encuentran Hernán Cortés y Moctezuma, Moctezuma sabe perfectamente que no, ni son hijos de Quetzalcóatl, ni tal vez esos seres divinos que esperaban, ¿no? Y al revés, los españoles, ¿cómo veían a los aztecas? ¿Cuál era la impresión que se encontraron los 500 españoles más o menos que iban en la expedición? Pues mira, les llamaba mucho la atención y tenía muy mala impresión en ellos, evidentemente, el salvajismo, ¿no? Que eran con los que hacían los sacrificios. Por supuesto, era algo repugnante para ellos ver cómo comían carne de gente sacrificada. O sea, los tenían ciertamente por salvajes, tal vez, y ellos se impusieron esa misión, ¿no? Que como que si tuvieran que adoctrinarlos, ¿no? Enseñarles el camino a la fe verdadera, a Cristo, y que rechazaran inmediatamente, y eso en Cozumel ya pasó, ¿no? Les obligó inmediatamente a rechazar esas ideas sacrílegas, ¿no? Esos sacrificios humanos de niños, de adultos, de presos, de mujeres. Prohibió inmediatamente Cortés que se comiera carne humana. Y los cues eran los templos, los adoratorios que tenían pues, los mexicas, los mayas, ¿no? No eran las grandes pirámides, son templos pequeños. Pues ahí enseguida Cortés, siempre preocupado por el cristianismo, la fe, les obligaba y les hacía él cruces, les dejaba imágenes de la Virgen y todo, ¿no? Para que se fueran, digamos, civilizando al modo europeo, al modo castellano, ¿no? De la época. Pero lo que más les asombraba, ya te digo, era esa manera cruel de matar a la gente y alimentarse de ella. Bueno, llegamos a la decisión. Has comentado que Cortés, llega la sensación que el oro venía de esa zona, que los aztecas tenían enemigos en otras de las poblaciones del actual México. ¿Y cómo se realiza la estrategia, diría, diplomática y la estrategia de ataque para conquistar o para empezar la conquista del Imperio Azteca? Bueno, básicamente busca aliados, ¿no? Cortés es consciente de que con 500 hombres, y aunque lleve cañones y caballos, es imposible, ¿no? Meterse en un territorio tan vasto, tan grande, tan agreste,
y conquistar una ciudad que le dicen que viven allí miles y miles y miles de almas, ¿no? Entonces, lo primero que hace es buscar esos aliados, visita una ciudad cercana, invitado por el cacique de ellos, se llama Zempoala. Allí les promete, con una serie de estrategias que aparecen en la novela, ¿no? Muy graciosas, les jugaba mucho con la diplomacia Cortés y con el engaño y demás, pero les convence para que se alíen con los españoles y le acompañen camino a Tenochtitlán para liberarlos del yugo con el que Tenochtitlán los tiene, ¿verdad? Los mexicas tenían bajo su bota a muchos pueblos y naciones de México. Ese fue el punto débil de Moctezuma, de la civilización mexica, ¿no? Se crearon enemigos alrededor. Entonces, bastaba un nexo que los uniera a todos para que se volvieran contra el propio Moctezuma. Moctezuma era el Huaytlatoani, el rey de los mexicas, para quien no conozca. Entonces, pues enseguida, ¿no? Cortés busca esa alianza con los zepoaltecas y con la nación totonaca, ¿no? Que es la que vive en esa zona. Avanza, pasa sierras heladas, porque en todo México es el Caribe. También hay sierras agrestes y nevadas y granizos. De hecho, algunos negros que los acompañaban, porteadores, mueren de frío, ¿no? En esas noches. Y en el camino a Tenochtitlán tenía que pasar por ciudades clave, ¿no? La primera era la capital de la República Tlaxcalteca, era Tlaxcala, ¿vale? Él sabe que en Tlaxcala es otra nación, otra civilización, que viven también sojuzgados por el Imperio Mexica. Él va con buena fe, intentando acercarse y hablar con ellos y buscar un acuerdo, pero los tlaxcaltecas no se fían de nadie, ¿no? Y lo atacan y tienen tres grandes batallas contra los españoles y el grupo de zempoaltecas que le acompañaba, ¿no? Tres batallas durante la cual la tercera de ellas, vamos, era una proporción, no sé si 50 hombres a uno, ¿no? 50 tlaxcaltecas por cada español que había. Les sorprende enseguida a los españoles ese tipo de batallas, ¿no? No comprenden muy bien cómo por las noches les llevan comida al campamento. O sea, los tlaxcaltecas les daban guajolotes, pavos, a los españoles para que comieran por la noche, después de haber batallado con ellos durante todo el día, a sangre y fuego, ¿no? Les sorprende también que curiosamente, el tipo de batalla que hacen es extraña, ¿no? Solamente luchan los que están en la primera fila, los de atrás parece que estén guardando el turno para luchar. No sé, por supuesto, evidentemente los españoles cuentan con armaduras de metal y de algodón, cuentan con espadas, los otros solamente con macanas, que son pues espadas de madera con filos de obsidiana, ¿no? Muy frágiles. Por supuesto, los caballos, los jinetes, las lanzas, las picas, algunos perros alanos y mastines que llevaban también, que hicieron destrozos entre la tropa. Total, que a la tercera batalla los tlaxcaltecas comprenden que no hay manera de ganarlos, ¿no? Ni siquiera en un asalto nocturno que intentan hacer pueden con ellos, contra los españoles. Entonces, al final, se buscan la paz con los españoles, les invitan ya a entrar a su ciudad y se vuelven también aliados de los españoles. De camino a Tenochtitlán tienen que pasar por Cholula, otra gran ciudad, es una ciudad de índole religioso para el Imperio Mexica, sería algo así como actualmente la Meca o el Vaticano, ¿no? Era donde estaban los grandes templos, los religiosos, las ceremonias más importantes se daban en Cholula. Allí también ocurre la famosa batalla de Cholula, que no fue más que un ataque preventivo ante un inminente ataque previsto y organizado de los mexicas y cholultecas contra los españoles, ¿no? Hernán Cortés se la ve venir a tiempo y hay una matanza, la matanza de Cholula, ¿no? Y al final, después de todo esto y varios conflictos más de camino, porque siempre intentaban los mexicas dos estrategias. Una, intentar convencer con regalos, con oro, con penachos a los españoles para que no fueran a Tenochtitlán. Y la otra estrategia era pues ponerle palitos a las ruedas, ¿no? Intentar emboscadas, asaltos a mitad de camino, ataques inesperados.
Entonces, eran dos tipos de estrategia. Por una, te intento sobornar para que no vengas a mi ciudad, y por otra, intento acabar contigo buscando aliados, ¿no? Y bueno, ¿y cómo es la llegada a Tenochtitlan? Bueno, pues Tenochtitlan es una ciudad construida en medio de un lago, ¿vale? Hagámonos a la idea de que es una isla cuyas calles, más o menos la mitad son de agua, como Venecia, y la otra mitad pues, de tierra firme, a la cual solamente se podía llegar o en canoa o por tres grandes calzadas que la unían con tierra firme. En la calzada de Iztapalapa, la ciudad en tierra firme que da nombre a esa calzada, se encuentran Hernán Cortés y Moctezuma, ¿no? Moctezuma llega, pues, en grandes andas, ¿no? Con penachos, sandalias de oro, ropajes. Nadie lo miraba a la cara, ¿eh? Era el Tlatoani. Al Tlatoani nadie le osaba mirarle a los ojos ni a la cara, ¿no? Solamente un hermano y un sobrino alguien muy cercano podían tener esa confianza. Y se encuentran los dos representantes de esas dos civilizaciones a mitad de camino, intercambian regalos. Cortés era un hombre que acostumbraba a dar abrazos. Intenta abrazar a Hernán Cortés, pero pues enseguida le paran, dicen que eso es una falta de respeto, que eso no puede ser, ¿no? Pero aquí la clave, la unión esa de esos dos representantes de civilizaciones es importante, pero la clave está en el intérprete. El intérprete era doña Marina. Jerónimo de Aguilar, que en un primer momento, el hombre que encontraron en Yucatán, que estaba prisionero, él solamente hablaba maya. Marina, la Malinche, hablaba maya y hablaba náhuatl, el idioma mexica. Entonces se hace una doble traducción, ¿no? Cuando hablaba Moctezuma o cualquier mexica, hablaba en náhuatl. Doña Marina traducía del náhuatl al maya. Y Jerónimo de Aguilar del maya al castellano. Uf, qué peligro tiene eso. Yo no sé. ¿Qué peligro tiene eso? Yo no sé qué tan fidedigno sería el mensaje que se daban, pero funcionó. La verdad es que funcionó. Evidentemente ya llevaban varios meses juntos, ¿no? Y había algunos españoles y Jerónimo de Aguilar que ya se les iba soltando el oído con el náhuatl, ¿no? Algunas palabras comprendían, más o menos entendían todo lo que pasaba. Pero la mejor arma que llevó Hernán Cortés fue doña Marina, la Malinche. ¿Y cómo fue ese encuentro entre Moctezuma y Cortés? En el sentido de ¿qué interpretación hizo de la clase de persona que era Moctezuma? Porque eso es algo que intentan hacer los líderes, ¿eh? Encontrar la visión que tiene el líder opuesto. Sí, bueno, Hernán Cortés enseguida se da cuenta que es una persona que en apariencia lo recibe, vamos, como embajadores del rey de España que son, les da el palacio de su padre para que puedan vivir allí todos los españoles, el palacio de Achayacatl, y los tienen muy bien cuidados, muy bien atendidos, ¿no? Ya en el interior de Tenochtitlan, pero también se da cuenta que evidentemente ese Moctezuma, que es tan amable con él, pues es el que ha ordenado constantemente que se impida llegar a los españoles a Tenochtitlan, ¿verdad? Él sabe que detrás de todos esos intentos de asesinato, esos intentos de emboscada que ha tenido, esos mensajes que ha recibido para que no vaya a Tenochtitlan, está Moctezuma. Él sabe que, pues, no se puede fiar al 100% de él. Curiosamente, se establece una relación entre ambos mandatarios muy curiosa porque al final se entabla una amistad. O sea, realmente yo estoy convencido que Moctezuma apreciaba tanto como Hernán Cortés lo apreciaba a él, ¿no? Se establece una relación por la cual hasta Moctezuma le entregaba una hija de él para que tuviera descendencia, para que hubiera, como le decían, hubiera generación, ¿no? Sí, yo llego a pensar que en algún momento entablaron una amistad, lo que pasa que pues al final se tuerce todo,
Moctezuma, tal vez por ese feeling que sentía por Hernán Cortés y los españoles, su pueblo lo rechaza, le trata de vendido, le trata de traidor, ¿no? Y al final el hombre pues muere, yo creo que golpeado con esa famosa piedra por sus propios conciudadanos, ¿no? ¿Y cómo es la conquista de Tenochtitlán? ¿Cuándo decide Cortés, una vez que estaba dentro de la misma, acabar tomando el poder? Bueno, pasan muchas situaciones, ¿no? Cuando están ya allí en Tenochtitlán, Hernán Cortés y todos sus hombres se dan cuenta enseguida que están en la boca del lobo. Realmente están, no sé, 500 españoles y 1000 o 2000 aliados con ellos, que viven al lado del palacio, pero pues, están rodeados de 200.000 personas, en un territorio que desconocen, en una ciudad que no conocen nada, y bueno, pues enseguida se huelen que eso puede ser una encerrona. Suceden varios hechos, algún ataque contra los españoles que se habían quedado en la costa y demás, y el clave es que Hernán Cortés tiene que partir de Tenochtitlan y acudir al encuentro de Pánfilo de Narváez, que era un hombre que había enviado en otra expedición Diego Velázquez, pues para directamente capturar a Hernán Cortés y a sus hombres, ¿no? Por rebelión. Sale Hernán Cortés con sus hombres de Tenochtitlan y en Tenochtitlan queda Pedro de Alvarado con una guarnición de españoles, pocos. Entonces es cuando sucede la famosa matanza de Tozcatl, ¿no? Pedro Alvarado está panicado, tiene pavor de ser pues el siguiente pozole que se coman los mexicanos, ¿no? El ingrediente principal. Entonces hace otro ataque preventivo, igual que hizo Cortés en Cholula. Aprovecha que están danzando en el recinto sagrado los capitanes y nobles mexicas y lanza un ataque preventivo, aprovechando que están desarmados. Fue muy cruel, pero bueno, pues fue lo que sucedió, y mata a todos los grandes representantes mexicas, ¿no? Moctezuma en ese momento ya vive cautivo en el palacio de Achayácatl con los españoles, y entonces es cuando ya los mexicas, sin ningún tipo de cortapisa, pues empiezan a atacar a los españoles de Pedro Alvarado en Tenochtitlan. Hernán Cortés recibe la noticia, vuelve a Tenochtitlan y se encuentra allí pues ya toda la fiesta montada, ¿no? Todos los mexicas rodeando el palacio, sitiados los españoles, ellos consiguen entrar y se meten también en el palacio, y pasan los días y ven que no hay salida, ven que no se puede negociar prácticamente nada, se sienten siempre inferiores en número, que era lo que sucedía, intentaban quemar el palacio, morían muchos hombres, y entonces es cuando planean, hay quien le llama la retirada estratégica, ¿no? Pero bueno, pues la huida de Tenochtitlan. Ahí no pueden seguir y toman la determinación de salir. En la famosa Noche Triste, ¿verdad? Aprovechan que está lloviendo. México es una ciudad muy, muy lluviosa, y más en agosto. Deciden salir, está lloviendo. Me puedo imaginar que las hogueras y las antorchas de los mexicas que custodiaban las calles pues se apagan con el agua, y salen por la calzada de Tacuba, que es la calzada más próxima al palacio, donde ellos están, y más corta para llegar a tierra firme. Bueno, pues salen los caballos, sale el gran tesoro de Axayácatl, que van todos cargados con él, y pues a mitad de paso por la calzada, los mexicas los ven, los detectan, y pues les atacan desde el agua con canoas y de tierra firme con todas sus flechas, lanzas y de todo, ¿no? Es un caos, es un pandemonio aquello. Te puedes imaginar a medianoche todo oscuro, lloviendo, siendo asaeteados por los mexicas constantemente, la gente cayendo en los pasos que están cortados en la calzada y que se han hundido en el agua. Caen caballos sobre los hombres en el agua, caen los tesoros, caen las armas. Y bueno, pues ahí muere más de la mitad de la gente que quedaba de españoles, ¿no? En esa huida de la Noche Triste. Uf. Y después, Aterrador. aterrador. Me imagino esa huida en esas condiciones. Es algo casi cinematográfico. Se ha tratado muy poco este tipo de cuestión. No vamos a hacer
lo clásico que se solía en otros periodos históricos. No voy a describir esto como una heroicidad en el sentido de que, bueno, tenemos que em, alabar este tipo de comportamiento, pero hay que entender el contexto. El siglo XVI no podemos juzgar con la visión del siglo XXI lo que era el mundo en el siglo XVI. De hecho, podríamos, bueno, criticar la actitud del Imperio Español, de Cortés, pero tendríamos que hacerlo también de los aztecas, tendríamos que hacerlo también de las costumbres locales, no tiene ningún sentido. En cualquiera de los casos es tremendamente épico si lo ves desde el punto de vista subjetivo, lo que debían de sentir cuando abandonaron una ciudad en ese contexto, ese peligro. Entonces, abandonan Tenochtitlán y ¿qué ocurre? Abandonan Tenochtitlán y, bueno, pues hacen recuento, ¿no? Hacen recuento. Hay una anécdota muy curiosa que luego dará pie a todo lo demás. Hernán Cortés, bueno, ve que Doña Marina se ha salvado, Pedro Alvarado, algunos capitanes, otros muy queridos por él han muerto también allí o han desaparecido directamente, ¿no? Porque caían al agua y ahí mismo los aplastaban los caballos o los mexicas los mataban. Entonces hace un recuento rápido y solamente pregunta por una persona. Cortés pregunta por el maestro carpintero. ¿Sí? Dicen todos que sí, que ha sobrevivido, que está ahí, este señor. Y entonces dice, bueno, pues vámonos, nada nos falta. Ya tenía pensado Cortés cuál iba a ser su siguiente paso en los próximos meses, en ese momento. Salen de Tenochtitlan, huyendo por tierra firme, dando un gran rodeo al lago de Texcoco durante días asediados por los mexicas, que los iban matando poco a poco. Imagínate gente caminando sin alimentos, sin agua, siendo acosados constantemente por los guerreros mexicas. Era su tierra, sabían dónde estaban los alimentos, tenían el refuerzo de sus poblaciones y los iban matando poco a poco. Tanto es así que había gente que se rendía y ya no quería ni caminar, heridos. Dice Bernal del Castillo que no hubo quien no tuviera heridas, ¿no? Imagínate, durmiendo detrás de unos peñascos, siempre asediados, y hasta que llega a los 4 o 5 días la noticia de que cerca de Otumba, una población, nos están esperando 30.000 guerreros. En ese momento quedaban casi 300 españoles y unos 100 o 200 tlaxcaltecas que los acompañaban, o 300. Cortés calculó que habría una proporción de 100 a 1. O sea, la locura, ¿no? Yo creo que no serían tantos, ¿verdad? 30.000 guerreros son muchos guerreros en aquella época, pero da igual, si no eran 100 a 1 serían, ¿qué? 60 a 1, 40 a 1, o sea, en cualquier caso es muy descompensado, ¿no? Y sufre y empieza la batalla de Otumba. Cortés ordena una maniobra que hacía que todos estuvieran formados en un círculo, ¿no? Y los pocos jinetes que quedaban fueran atacando a los mexicas, ¿no? Pues imagínate, ¿no? Pues 30.000 mexicas contra 500 hombres, ¿verdad? Pues rodeados totalmente, una isla de españoles y de tlaxcaltecas rodeados de un mar mexica. Pasaban las horas, los caballos iban muriendo, los hombres iban muriendo, y en ese momento alguien ve que a lo lejos, en mitad del mare magnum que había de mexicas, hay unos penachos, unos pendones que indican que ahí está el capitán. Los españoles ya sabían en ese momento, por batallas anteriores, que si mataban al capitán, posiblemente la batalla se acababa. Se ordena un ataque fulgurante contra esa posición, atravesando, imagínate, con los caballos, golpeando a los mexicas, el sudor, las lanzas, las picas, las espadas, las macanas, o sea, la locura. Llegan y matan al capitán del ejército mexica. Le cortan la cabeza. Cae el pendón mexica y pues los guerreros ven que su jefe ha desaparecido y se produce una desbandada. Ganaron los españoles la batalla. Fue como si se hubiera aparecido la Virgen allí en mitad de la batalla, porque eso no entraba ya en los cálculos de nadie. Llevaban luchando más de 6 horas. Aquello era un mar o sea, ya todo el mundo ya se hacía muerto, ¿no? Pero bueno, pues lo consiguen.
consiguen ganar la batalla de Tumba, que es la portada de mi novela, curiosamente, ¿no? Es un lienzo que pintó el famoso pintor Augusto Ferrer de Dalmau, y se llama La batalla de Tumba, en la cual se ve a 2 jinetes españoles golpeando contra el ejército mexicano. A partir de ese momento, pues imagínate, un grupo de gente hambrienta, famélicos, sedientos, heridos, muertos, se dirigen hacia Tlaxcala, donde les acogen y les curan las heridas durante unas semanas. Y ahí es donde se pueden reagrupar de nuevo para ya, ahora sí, intentar el sitio y toma de Tenochtitlán. La preparación de diríamos, la toma de la ciudad, la toma de la capital, la toma de una urbe que, bueno, tenemos estimaciones de la época, probablemente ninguna tenemos la prueba de que sea precisa, pero según tu opinión, ¿cuántos habitantes podía tener la ciudad? 250.000. 250.000. Más o menos. ¿Y cómo es la preparación de esa batalla por Tenochtitlán? Bueno, Hernán Cortés ve que no puede depender solamente de cortar las vías de acceso, que son las 3 calzadas que unían Tenochtitlán con tierra firme. De ahí la pregunta que hizo cuando salió en La noche triste, preguntando por el maestro carpintero. Ordena que se fabriquen 13 bergantines para poder sitiar por agua Tenochtitlán. Si la gente no ubica dónde está Tlaxcala, Tlaxcala está como si estuviéramos hablando de que está en Toledo, o sea, en mitad del territorio continental de México, ¿no? No había manera de llevar 13 bergantines por ningún río hasta el lago de Texcoco, a Tenochtitlán. Le ordena a su maestro carpintero que tome lo que pueda de los barcos que quedaron encallados en Veracruz, cuerdas, velas y demás, todo lo que sea aprovechable, y copiando el diseño de las cuadernas y demás, se reproduzcan los 13 bergantines que necesita él. Esos bergantines serán transportados a piezas por más de 8.000 indios desde Tlaxcala hasta Texcoco, en la costa del lago de Texcoco, donde se hará el puerto de donde partirán los bergantines para sitiar Tenochtitlán. Esos 13 bergantines pues, se construyen a piezas y son llevados, ya te digo, por porteadores, miles y miles de porteadores a piezas hasta Texcoco, donde son de nuevo ensamblados y puestos a navegar. En el lago de Texcoco es donde se celebra la primera batalla naval de América, que se tiene constancia, a 2.400 metros de altura, en un lago rodeando la ciudad. Una cosa extrañísima, pero muy, muy impactante, porque allí se comprueba que el diseño de las naves, muy sencillas, los bergantines eran un diseño muy sencillo, iban apenas 15 personas dentro, no eran grandes barcos, se impone claramente sobre las canoas y barquitos pequeños que usaban los mexicas, ¿no? Pues les pasan por encima, o sea, las quillas atraviesan las canoas gracias al empuje de remos y velas. Y entonces aquello es, bueno, un caos para los mexicas. No habían visto eso anteriormente, más que en un barco o dos que hizo Hernán Cortés para que paseara por el lago Moctezuma, ¿no? Cuando convivía con él. Y claro, entonces los bergantines actuarían prácticamente como acorazados, ¿no? Sí, claro. O sea, patrullaban el lago, impedían que llegaran suministros por canoas de alimentos y demás, ¿no? Por el agua, y además las 3 calzadas estaban tomadas por los españoles. Y se produce el sitio y toma de Tenochtitlán, un sitio que dura 3 meses. ¿Vale? 3 meses. En esos 3 meses, 93 días. En esos 3 meses, constantemente se producían batallas día y noche, todos los días, todas las noches. Durante esos 3 meses, los mexicas abrían las calzadas, el paso de la calzada, para que no pudieran cruzar los españoles por la calzada hacia Tenochtitlán. Los españoles, cada vez que los abrían, les tocaban cegarlos
y mientras que cegaban esos pasos abiertos en el lago, sufrían el ataque constante de los mexicas. A su vez, los bergantines patrullaban alrededor de Tenochtitlan y hacían algunas incursiones por los canales por donde podían entrar a la ciudad. Bueno, se produce allí caos, porque pues a veces capturaban los mexicas a los españoles, los subían al templo, los españoles podían ver desde la costa cómo sacrificaban a sus compañeros, a sus amigos, cómo les sacaban el corazón y luego aquellos les tiraban las cabezas y los españoles luego andaban con los caballos y mataban a los mexicas que quedaban por allí. Bueno, fue brutal, por ambos lados, ¿eh? Por ambos lados. Uf, suena Sí, está. verdaderamente tremendo la Oye, están situación. haciendo unas preguntas muy interesantes, Sí, tus sí, luego, oyentes. luego, Estoy luego hablaremos leyéndolas. de ello. Luego hablaremos de ello. Bueno, ¿y qué ocurre al final en esa batalla en ese asedio en Tenochtitlán? ¿Cuál es el resultado? Aunque evidentemente lo sabemos, pero ¿cómo es ese resultado? Bueno, el resultado, efectivamente, todos lo conocemos, ¿no? Entran ya los españoles, toman el templo de Tlatelolco, ¿no? Ya los bergantines por los canales más grandes se van metiendo por la ciudad, localizan que Cuauhtémoc, que en ese momento ya era el líder de los mexicas desde que murió Moctezuma y después de él Cuitláhuac, Cuauhtémoc era el general que mandaba sobre los mexicas, localizan ya donde está Cuauhtémoc, ¿no? Allí con sus mujeres, sus oficiales, sus soldados y demás, y comprueban que, bueno, pues una serie de canoas están saliendo de ese recinto y pues nada, los bergantines se echan sobre ellas y atrapan a Cuauhtémoc, ¿no? Cortés ordena, por supuesto, que no lo maten, quiere hablar con él, se juntan ambos, se juntan Hernán Cortés y Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, derrotado, humillado, Hernán Cortés le dice pues que a pesar de que ha defendido bien su ciudad, él le dijo en muchas ocasiones que se rindiera para evitar eso, ¿no? Para evitar esa muerte, esa destrucción. Cuando entran en Tenochtitlan ya los españoles ven que la gente está comiéndose las raíces de los árboles, se están comiendo hasta las piedras, las lagartijas, todo, ya no queda nada, la gente está enferma, está muerta de hambre, no tienen agua potable, porque parte del lago de Texcoco es salado. Bueno, aquello es miseria y compañía, ¿no? Entonces, en el encuentro entre Cuauhtémoc y Moctezuma y Hernán Cortés, perdón, Hernán Cortés le dice que pues, ha hecho bien su trabajo, ¿no? Ha defendido su ciudad, pero que él insistió en eso, en ese resultado. Hernán Cortés le ofreció una rendición, que se rindiera Cuauhtémoc, aquel nunca la aceptó, y Cuauhtémoc le responde señalando a una vizcaína, un cuchillo que llevaba Hernán Cortés, que con ese cuchillo quiere que lo mate, ¿no? Él no quiere vivir en esa deshonra, y Hernán Cortés al contrario, ¿no? Dicen que nada de eso, que no lo va a matar, que lo va a tener con él y ordena, por ejemplo, también que su mujer y todo, pues que sean respetados, ¿no? Bueno, en ese momento, que es la caída ya de Tenochtitlan, como te estaba diciendo, Tenochtitlan está pues, arrasada, ¿no? Los españoles han cañoneado la ciudad, que son casas de adobe, han incendiado partes, la gente, hay muertos por todas las calles, hay montones de cadáveres en todos lados, la pestilencia es tan terrible que hasta los españoles vomitan y en previsión de que se produzca una pestilencia, se ordena el abandono total de la ciudad, ¿no? Tanto por los mexicas como por los españoles, que allí no quede nadie porque aquello va a ser pues, enfermedades. En ese momento, pues ya Cuauhtémoc pasa a ser cautivo de Hernán Cortés y convivirán un cierto tiempo juntos hasta que, bueno, más adelante Hernán Cortés pues también se cruza de cable cierto día y lo ahorca, manda a ahorcarlo, ¿no? Pero bueno, pues en un primer momento respetó caballerosamente al líder enemigo, ¿no? Bueno, tras caer Tenochtitlán, podríamos decir que es la caída también o casi la caída del Imperio Azteca. ¿Cuál es la decisión que toma Cortés? Bueno, ahí esa es la cima, bajo mi punto de vista,
el máximo hito que consiguió Hernán Cortés, ¿no? A partir de ahí realizó ciertas nuevas aventuras, pero ninguna llegó a tener ni siquiera un éxito cercano, ¿no?, al que había conseguido. En Tenochtitlán, ya te digo, se abandona la ciudad, se desaloja la ciudad básicamente y se crea la ciudad de Coyoacán. Ahí Cortés construye una casa para él y él mismo, Cortés, junto con maestros, diseña las líneas que serán la Ciudad de México actualmente, ¿no?, el origen de la Ciudad de México, con los materiales de los templos y de los palacios, que ya están muy, muy castigados por el asedio. Se construyen, pues, edificios que algunos de ellos están hoy en día, ¿no? Me hace mucha gracia, por ejemplo, ver cómo López Obrador, presidente de México, rechaza vivir en la residencia oficial de los presidentes mexicanos y decide vivir en la casa que construye Hernán Cortés, ¿no?, en el Palacio Virreinal, aunque luego se quemó en el siglo XVII un poco, pero bueno. Ese está levantado por Hernán Cortés en la antigua palacio, sobre el antiguo palacio de Moctezuma, ¿no? Y este señor, el presidente de México, decide vivir ahí, pues tal vez emulando a Moctezuma y a Hernán Cortés, ¿no? Me hace mucha gracia eso. Pero bueno, se diseña la nueva Ciudad de México con líneas a nivel europeo, ¿verdad? La gran plaza, las construcciones alrededor, por supuesto lo que luego será la catedral, una iglesia, a modo europeo. Eso en cuanto a la ciudad. Ya te digo que a partir de la conquista de Tenochtitlán, pues empiezan exploraciones, ¿no? Exploraciones a la expedición de las Higueras, la actual Honduras. Empieza también a verse ya facilitarse encomiendas para las minerías, para las plantaciones y demás. Se producen exploraciones al Mar del Sur, ¿no? El Mar del Sur es el actual Océano Pacífico. Se recorre toda la isla, toda la costa mexicana del Pacífico. Se descubre lo que pensaban en un primer momento, que era una isla, Baja California. De hecho, le ponen ese nombre al libro de caballerías Casergas de Esplandián, porque nombraba que había una isla que se llamaba California, donde vivían mujeres solo y demás. Pues aquello Baja California les parece una isla, ¿no? Lo nombran California. El Mar de Cortés, por supuesto, que separa Baja California de la costa mexicana. Y se producen varias exploraciones más. Nunca llegó a tener ni un éxito cercano al que había tenido en ese momento. Pero no se queda en México, vuelve a España. Sí, efectivamente. Hace 2 viajes a España. En 1528, bueno, a él le hacen un juicio de residencia. Yo he dicho alguna vez que eso debería de suceder actualmente a cualquier presidente o alto mandatario que abandone su cargo. O sea, deberían de hacerle un juicio de residencia para comprobar que ha hecho todo bien y no ha habido malversación ni nada de esto. Él llega a España, bueno, parte de México, en 1528. Se hace acompañar por Martín Cortés, su primogénito e hijo mestizo de la Malinche y de Hernán Cortés, de Doña Marina y Hernán Cortés. Lo lleva a España y convive y estudia con Felipe II, con el que luego será Felipe II. Él está en España, se casa en España porque había enviudado de su anterior esposa. Se casa en España con una noble, que era lo que él buscaba, ¿no? Porque pues en aquella época yo creo que sí llegó a amar a Doña Marina, a la Malinche, pero él sabía que no podía tener esa grandeza que buscaba uniéndose a una india, ¿no?, por mucho que la amara. Entonces, a Marina la entregó a un capitán suyo, a Juan Jaramillo, y él marcha a España, ¿no? Allí en España se casa con la hija de un noble y se la lleva de nuevo a México tras acabar el juicio de residencia y demás, ¿no? Ese es el primer viaje, después de haber ido a las Indias, y en 1540 vuelve a ir. Vuelve a ir y en ese momento su hijo Martín Cortés, ya es un joven de 18 o 19 años, lo acompaña a la jornada de Argel, una jornada de castigo al moro, al pirata morisco, y allí Hernán Cortés comprueba que ya no cuenta con el visto bueno, el beneplácito, el placer del rey, ¿no? Es una jornada que acaba muy mal, donde la mayoría de las pérdidas humanas y de barcos
se deben al temporal que hay. No toman Argel. Hernán Cortés pierde 5 enormes esmeraldas que llevaba encima, que valían una fortuna, las pierde en el desembarco. Pero incluso le llega a decir al rey, ¿no?, que le dejen a él, que él tomó Tenochtitlan y que él puede tomar Argel con un puñado de hombres, igual que ha hecho. Pero el rey ya no lo quiere escuchar. Ya no le gusta que alguien sobresalga tanto realmente, ¿no? Hernán Cortés, yo creo que siempre quiso ser el virrey de la Nueva España. Nunca tuvo ese cargo. El rey le dio el título de marqués del Valle de Oaxaca, pero nunca quiso que nadie sobresaliera demasiado, ¿no? Y el que más podía sobresalir era el mayor conquistador que hemos tenido, era Hernán Cortés. ¿Y cómo fue su final? ¿Cómo fueron sus últimos años? Mira, los últimos años los pasa pues decepcionado con el rey, ¿no? Él no para de escribirle cartas para que la atienda, para que tener audiencias con él y reuniones y proyectos, pero el rey ya no quiere saber nada de él. A pesar de ello, pues mucha gente va a ver a Hernán Cortés. Él vive durante un tiempo en Valladolid. Vive un tiempo en Valladolid. Allí funda, la llamada Academia de Cortés, ¿no? Embajadores de otros países, religiosos, nobles, van a visitarlo, quieren saber de su historia, ¿no? Le han leído las cartas de relación porque se publicaron, ¿verdad? Quieren saber de viva voz de Hernán Cortés cómo fue la aventura, cómo fue la conquista, cómo fue la toma de Tenochtitlan, los proyectos, cómo era ese país, ¿no?, que había conquistado, ese territorio. Después de un tiempo en Valladolid, pues vuelve a Sevilla y se retira ya enfermo en 1500, no me acuerdo la fecha, 60, no me acuerdo. Ahora es el aniversario. Se retira a Castilleja de la Cuesta, un pueblecito cercano a Sevilla, a casa de un juez que le cede su casa, ¿no?, su mansión, y allí muere. Dicen que si por una enfermedad pulmonar, que si por disentería, no se sabe. Muere a los 62 años en la cama, bastante enfadado porque a última hora Luis Cortés, un hijo de él, rechaza no, se va a casar con una persona que es hija de su enemigo. A otra hija de él rechaza el matrimonio del marido que ya tenía concertado. O sea, muere enojado, muere triste, y tenía hecho un testamento bastante extenso. Curiosamente, ese testamento que se abre al día siguiente de morir, ¿no? La primera cláusula de todas, de unas 70 cláusulas que tiene, es la petición de que su cuerpo sea trasladado a la Nueva España y sea enterrado allí. Curioso, ¿eh? Pero él siempre amó a México, o sea, amó esta tierra donde yo vivo ahora, amó a sus gentes, tuvo hijas tuvo 11 hijos en total de 6 mujeres distintas, ¿no?, tanto españolas como indias. Él amaba esta tierra. O sea, no entiendo muchas cosas que suceden hoy en día, sobre todo de políticos, ¿no?, que mencionan a Cortés, se les llenan la boca hablando de tontería y media, ¿no? Pero él lo primero que pide es que su cuerpo sea enterrado en México. Y aquí está. Si tuvieras que recordar alguna anécdota cuando estabas preparando el libro que te haya marcado, alguna anécdota que no hayas podido olvidar de Hernán Cortés, de su vida o de la conquista de México, ¿qué nos podrías decir? Pues mira, he intentado poner muchas anécdotas porque dan un perfil más exacto del personaje que fue, ¿no? Pero siempre me hizo mucha gracia, pues, cómo le gustaban las mujeres, la verdad. Era un tipo que... Hay un cuadro en el Museo Naval de Madrid, que no aparece el típico Cortés con las barbas largas ni nada, ¿no? Aparece un hombre, barba pequeña, cortita, unos 30 años, y ahí se puede ver que tiene una cicatriz en el labio inferior, que no es origen de ninguna batalla. Eso fue un navajazo por una cuestión de faldas también con alguien, ¿no? Era un hombre que le gustaban las mujeres y sobre todo amaba a sus hijos, a todos, tanto a los legítimos
como a los naturales. Siempre se preocupó porque todos, tras su muerte, tuvieran una dote suficiente para vivir, tanto las mujeres como los hombres. Le preocupó mucho el destino de su descendencia, ¿eh? Ya te digo, por igual, los hombres que las mujeres, ¿eh? Era algo que tenía muy adentro y no quiso dejar a nadie desatendido, ¿no? Bueno, chicos. Espero que os haya parecido tan interesante como a mí. Esta narración, ¿no? Estas respuestas, este hilo que está haciendo Manolo. Vamos, si os parece bien, con vuestras preguntas, como solemos hacer siempre. Antes de empezar con ello, recordaros que estamos con Manolo Palomares, autor de Hernán Cortés, Noches Tristes, Días de Gloria. Podéis encontrar en Amazon, podéis encontrar el libro. Yo creo que lo que ha contado Manolo es interesantísimo. Y vamos ahora con vuestras preguntas. Paso la primera de ellas. Bueno, también deciros, chicos, que nos podéis seguir. Si estáis viendo esto ya, seguidnos, por favor. Vamos con la primera pregunta de Butanero. A ver. Manolo, de los libros sobre la conquista de México, ¿cuál te parece el mejor? ¿Quizá el de Thomas? Bueno, si hablamos de historiadores, Miralles y Thomas, para mí es de lo mejor que hay, ¿no? Miralles es un historiador mexicano, precisamente, ¿no? Tomás también, es más antiguo, es muy bueno. Y si hablamos de cronistas, bueno, pues evidentemente Bernal Díaz del Castillo. Eso es, yo lo he dicho en alguna ocasión, o sea, yo creo que se puede comparar con el Anábasis de Jenofonte o con la Ilíada de Homero. O sea, el relato de Bernal es una maravilla con letras mayúsculas. O sea, podemos encontrar desde rumores y chismes como que, ay, este soldado luego se casó con tal persona y tuvo un hijo que no hizo no sé qué, hasta descripciones de comidas o de personajes, ¿no? Y hay que recordar que lo hizo ya en la vejez, ya anciano. Pero al que no lo haya leído, les recomiendo mucho mi libro, por supuesto, pero sobre todo el de Bernal Díaz del Castillo. Vamos con la siguiente, también de Butanero. Manolo, ¿por qué la inquina mexicana actual contra Cortés y el legado español, cuando entre mexicanos de piel clara, escrito esto entre comillas, y mestizos, solo la herencia genética europea es como el 60% de la población? Bueno, ahora en toda América vemos que hay un reciente movimiento indigenista, ¿no? Y todos se agarran a eso, al odio al español. En México yo creo que nace a partir de la Revolución Mexicana, en 1810. Necesitan un enemigo. Necesitan un enemigo por el cual la nación mexicana se debe unir y debe estar contra él. Curiosamente no eligen a Estados Unidos, donde les quita gran parte del territorio. Eligen a España. Bueno, vale, no lo sé. La cuestión es que pues, no todos son lo que ves en televisión. En televisión podemos ver movimientos indigenistas y a López Obrador diciendo sus manifestaciones en su atril cada mañana, ¿no? Pero gran parte de la población, por lo menos los que han estudiado, saben que no es como lo pintan, ¿no? Juan López te pregunta, ¿pero lo hacen aquello de, bueno, dar regalos a los españoles porque querían agasajarlos y calmarlos, o era porque veían en ellos la representación del dios Quetzalcóatl? Quetzalcóatl. No, los regalos que envía los envía directamente Moctezuma con su gente a la costa y es una especie de soborno. O sea, tomar, os damos regalos, os podéis ir de aquí. De hecho, le llegan a decir a Hernán Cortés en varias ocasiones, nosotros vamos a pagar tributo a Castilla, dinos cuánto oro, mujeres, ropas o queréis cada año y dónde lo queréis. Y nosotros lo llevamos. O sea, la intención era que no se acercaran a Tenochtitlan. Sabían que si entraban verían esa grandeza, por lo que describen los que estuvieron allí, aquello era majestuoso, y no querían que se acercaran allí, ¿no? Veían un peligro inminente contra su cultura, su civilización. Hay que ponerse solamente en el lugar de los mexicas. Yo, si fuera también mexica en aquella época,
pues tampoco quisiera que vinieran extranjeros a mi tierra, ¿no? A ocuparla o a invadirla. Es lógico, ¿no? Ningún español querría hoy en día que sucediera eso. Imagínate un ucraniano. Vamos con la siguiente cuestión. El vomitorio. ¿En qué idiomas se entendían? Mira, había muchos idiomas en aquella época en el territorio mexicano, ¿no? Actual. Básicamente los españoles, bueno, evidentemente su idioma, pero era una mezcla de el mexica habla náhuatl y el maya hablaba maya con tal, son tal. Entonces era una traducción doble entre náhuatl maya español. Vamos con la siguiente cuestión. Juan López pregunta: ¿la expedición de Cortés llevaba también perros de presa? Sí, efectivamente, llevaba perros alanos. Si alguien no los ha visto, que los busque en internet, va a ver cómo es un perro alano, ¿no? Es un perro de ataque, es un perro grande, pues como un mastín y fiero. Y algunos mastines también. Este, ellos acompañaban a las tropas españolas siempre y cuando había batalla luchaban, les ponían sus protecciones de cuero para que no los mataran y eran muy fieros. Hay que recordar que en aquella época, en México actual, ¿no? En el terror de las Indias, no había esa clase de perros. Aquí vivía, y aún se encuentran, razas que se llama el chocohuistle. Si habéis visto esta película de Disney en la que un perro acompaña a su dueño al mundo del más allá, es esa raza, ¿no? La criaban básicamente para comérselo. Es una raza que no ladra, no tiene pelo casi y bastante dócil. Vamos con la siguiente cuestión comentario a raíz de lo que estabas diciendo. The world is your oyster dice: yo me río de lo de la madre patria, no nos quieren para nada. ¿Tú consideras que los mexicanos actuales no aprecian a los españoles? ¿Cuál es tu experiencia? Depende a quién preguntes. Mira, la verdad es que a España la quieren. ¿Eh? No les gusta la historia porque saben que pues, España ocupó estas tierras y hubo un mestizaje aquí durante siglos, ¿no? No entiendo por qué no les gusta, porque al final somos todos mestizos. ¿Qué es un español sino un mestizaje de árabes, judíos, vikingos que bajaban? O sea, todos somos mestizos al fin y al cabo, ¿no? Pero a España la aprecian mucho, de verdad. Los mexicanos quieren a España, están siempre pendientes de las noticias de España. En cuanto pueden y se lo pueden permitir, viajan a España y yo creo que no hay tal odio, ¿no? A pesar de lo que fomenten desde el gobierno, ¿eh? Pero vamos, yo igual pienso que todos están muy contentos por estar vinculados a España, ¿no? De cierta manera. Juan López pregunta: ¿qué tipo de subordinación tenían los mexicas hacia su monarquía? ¿Eran para ellos dioses, divinos, alta alcurnia? Sí, bueno, tomaban el papel no dioses, pero sí lo más cercano a un dios, ¿no? Date cuenta, Moctezuma, por ejemplo, antes de ser el Huitlatoani, el rey, el emperador mexica, había sido sumo sacerdote, ¿no? O sea, todos tenían que pasar por un proceso muy religioso para llegar a ser Huitlatoani. Curiosamente, era una monarquía que no se transmitía de padres a hijos, sino que en ocasiones era horizontal. Se pasaba a sobrinos, a primos, a hermanos, pero no hacia abajo, como tradicionalmente la conocemos, ¿no? Sí, lo tenían por divino. De hecho, nadie se le ocurría, como he dicho, mirarle al rostro, ¿no? Todos se humillaban, se arrodillaban ante él y le hablaban sin mirarle a la cara. Sí, era un rey divino. ¿Qué te pareció, Manolo, la película Apocalipto? Una película que fue bastante famosa. Creo que Me fue dirigida por Mel pareció, Gibson, ¿puede ser? me pareció una buena película. Digo, hay que tener en cuenta que todo esto sucede antes de la llegada de los españoles, ¿no? Pero recordar que Se acaba con la Apocalipto llegada de es, los españoles. efectivamente, al final acaba con los barcos, ¿no? Que se ven, creo recordar, que ya tiene unos años. Pero era una vida muy dura
muy sangrienta y muy cruel. O sea, realmente era una civilización cruel, con mayúsculas, ¿eh? O sea, se describe muy bien en ciertos libros, yo también lo he transmitido, cómo eran los rituales. O sea, ahí se desmembraba, se cocía, se comía. Los españoles se asombraban de encontrar pirámides de cráneos de gente sacrificada, ¿no? Los zompalis famosos. Era muy cruel la civilización. Vamos con la siguiente cuestión de Cuscurro Jiménez. Pregunta, ¿qué opinas de las reiteradas salidas de tono con respecto a España del presidente mexicano actual? Bueno, este hombre tiene una obsesión, ¿no? Él es descendiente de españoles, ¿verdad? Él, no sé en qué momento se impuso como enemigo al gobierno español. Yo creo, y por estos años aquí se escuchan mucho sus opiniones, ¿no? Pero creo que más que fundamentadas, él las usa como cortina de humo ante los problemas que tiene. Realmente, bueno, la majadería que dijo de que España tenía que pedir perdón, bueno, pues fue la burla mundial, ¿no? Pero yo creo que en muchas ocasiones lo hace para distraer la atención, ¿no? Tiene problemas internos muy importantes, muy importantes. Acaba de tener una manifestación en contra de sus reformas que quiere hacer multitudinaria. Y bueno, pues a veces ataca a los conservadores, a veces ataca a los españoles, a veces ataca a gente y la critica por ser aspiracionista. Ojo, ¿eh? O sea, criticar a alguien porque tiene aspiraciones. Es un presidente que se vanagloria y presume de que gran parte de su electorado no tiene estudios. Pues ya te puedes imaginar, ¿no? El perfil. Alguien que se vanagloria de que le votan a gente con menos estudios, pues no se le puede pedir más que sea un demagogo. Siguiente cuestión de Gerip. Pregunta, ¿cuáles son las fuentes que nos han llegado? ¿Tenemos la versión de los dos bandos o de alguien neutral o solo nos ha llegado el relato de los españoles? Sí, hay versión de los dos bandos. Mira, la más habitual y más numerosa, evidentemente, es la española. ¿Por qué? Porque los mexicas no tenían una escritura como tal, ¿no? Años después de la conquista, ¿vale? Esos mexicas aprenden a transmitir por escrito su historia, su relato. Hay un libro que podéis encontrar que se llama La visión de los vencidos. Muy interesante, ¿eh? Narra desde la visión mexica o indígena cómo fue esos primeros años de la conquista. Y lo escribió gente que estuvo allí, ¿vale? Lo podéis leer y es muy interesante. En ningún caso vais a encontrar las animaladas y crueldades que se inventó Bartolomé de las Casas, que no estuvo, pero escribió con otro fin, ¿verdad? Con el fin de defender a los indios, que es un fin noble, pero exagerando las crueldades que se cometían. Entonces, ya te digo, el libro se llama La visión de los vencidos y está disponible en Amazon, vamos, lo podéis encontrar fácilmente. Te pregunta Melnik. Manolo, ¿conoces a J.M. Zunzunegui? ¿Qué opinión te merece? Hace relativamente poco que publicó su libro sobre Cortés. ¿Lo has leído? Mira, sé qué libro es, he visto la portada, voy a ser sincero, pero no lo he leído. Y básicamente es porque cuando preparaba el libro no quise leer novela de la época. Leí mucha literatura, pero de historiadores y cronistas. No quise leer novela, pues igual que no quise ver, me pilló cuando se estrenó la serie Hernán, no quise verla en ese momento también para evitar, ¿no?, que un poco de intoxicación del relato, ¿verdad? La vi posteriormente, por cierto, la serie, y está bien, está correcta. Pero no, el libro ahora lo compraré. Paco Peco te pregunta, Paco Poco Peco, ¿y qué hay de la Malinche? Ah, la Malinche. Mira, la Malinche le fue bien, ¿eh? Hernán Cortés, durante la expedición a las Sigüeras,
no solía beber, pero agarró una cogorza, dicen, y regaló la Malinche a un capitán suyo llamado Juan Jaramillo. En la expedición a las Sigüeras, la Malinche se quedó embarazada de Juan Jaramillo y como dote además Cortés le dio encomiendas, ¿eh? O sea, no la dejó desamparada, le dio encomiendas importantes cerca de Santiago de Querétaro y algunas otras cosas le dio. Una buena dote, ¿no? Para quien había sido su concubina durante años y a la que yo creo que realmente amaba, ¿no? A la vuelta de las Sigüeras, pues nació su hija, María Jaramillo, hija de Juan Jaramillo y de la doña Marina, la Malinche, y vivió unos pocos años más, 3 años más, quiero recordar, y durante un viaje que hizo a una encomienda para supervisar su propiedad, pues enferma, fiebres y fallece, ¿no? Para mí, repito, fue la mejor, el arma clave en la conquista de México fue doña Marina. Bueno, vamos con una pregunta que no te la he planteado porque sabía que te la iban a plantear. Entonces, ha surgido ahora Mayaina. No sé si hablaste sobre el tema del incendio de las naves. ¿Las quemó o es un mito? No, no las quemó. Yo creo que se usó algún tipo de relato o se confundió en algún momento y no las quemó por lo siguiente. Posteriormente, Cortés ordena en varias ocasiones que se saquen de las naves pues, las anclas, algunas cadenas, cables, cuerdas, velas. Si queman las naves no se puede sacar nada de eso. Yo lo que creo que hizo, las naves tenían cierta plaga de broma, que es el molusco que se come la madera, ¿no? En los barcos. Y entonces, pues bueno, yo creo que lo que hizo fue encallarlas, atorarlas, ¿no? En los fondos rocosos o arenosos de la costa de Veracruz y de esa manera saber que nadie las iba a poder usar. Y si fuera necesario, pues en un momento dado las podía incluso arrastrar con mareas o mar adentro. Pero no las quema. De hecho, cuando fabrica los bergantines, muchos materiales, no la madera porque ya estaba bastante deteriorada, pero muchos materiales de los bergantines con los que sitia Tenochtitlán los sacan de esas naves. No las quema. Siguiente pregunta de embajadores. ¿Qué opinas de los Pizarro? A mí me caen bastante mal. Bueno, eran familia de Hernán Cortés. Era el conquistador extremeño que se daba por la época. Valiente, arrojado y creo que mucho mejor considerado en Perú que Hernán Cortés en México. Hernán Cortés, para mí, es el conquistador modélico de la época. O sea, pocas cosas se hicieron más respetuosas con la ley que las que hizo Hernán Cortés. Siguiente cuestión de JRB. Bueno, perdón, de Juan López. ¿Qué opinión tienes de Bartolomé de las Casas? Bueno, digamos que no me cae bien, ¿eh? Fue un hombre que con un fin noble, que era la defensa de los indios, no de los negros no le importaban tanto, de los indios, pretendió, para mí es un fundador de la leyenda negra, ¿no? Pretendió intoxicar al rey con crueldades y tratos indignos que hacían los españoles a los indios. Seguro que hubo casos, no digo que no hubieran, porque pues, controlar una población pues, siempre te va a salir un psicópata, un asesino y un maltratador, ¿verdad? Pero ni fueron tantos, ni fueron las salvajadas que decía este señor, que gracias a ello pues consiguió su fin, ¿no? Que era que enseguida se promulgaran leyes de defensa de los indios y de la población de las Indias, ¿no? ¿El fin justifica el medio? Pues no lo sé. Para mí no siempre, ¿no? Tiene que justificar el medio. Si para conseguir eso has tirado piedras sobre tu propio tejado,
ha sido el fundador de la leyenda negra española y pues nada, eso es un Caín dentro de la familia. Siguiente cuestión de JRB. Manuel, ¿la mentalidad de los españoles que se embarcaban en las primeras expediciones era del todo o nada? Yo creo que la mayoría sí. O sea, aquí se venía. Yo creo que había gente que gastaba toda su fortuna, toda su riqueza, vendía sus propiedades para comprarse un pasaje en barco, llegar aquí y buscarse la vida, buscar la manera de prosperar, de crear una plantación, de buscar riquezas. Todos venían escuchando, era conocido, ¿no? que el almirante Colón había descubierto esas tierras y que aquí había oro, muchas veces lo exageraban. Entonces el que venía era, pues, voy a invertir todo lo que tengo para irme. Ya veremos si vuelvo. De hecho, muchos ya no volvían. Se quedaban, vivían y ya hacían su vida aquí. Francisco 777 pregunta: ¿qué aprendió Francisco Pizarro de Hernán Cortés para la conquista del Todo. Imperio Inca? ¿Fueron primos? Sí, eran familia. Sí, eran familia definitivamente. Y aprendió muchas cosas, ¿no? Aprendió que no todo es la espada, sino también la pluma, la famosa espada y pluma de Hernán Cortés. Aprendió a buscarse aliados, aprendió a conquistar y mantenerse, importante. Bueno, vamos a tomar dos o tres cuestiones más. A ver. Francisco pregunta: ¿Bartolomé de las Casas era traficante de esclavos? Tenía negros propios de él, traficantes de esclavos, pues, no sé, los que se compraban y se vendían. No, traficante, pues no creo. Juan López pregunta: ¿cuál era la altura media de un guerrero mexica? Ya me pillas. Pues no lo sé, pero ellos dicen que eran los españoles un poco más altos que los indios, ¿no? Aunque, por ejemplo, describen a Moctezuma como de buena altura y buena presencia. De todo. Ferlaj te plantea: ¿se ha hablado ya de Pánfilo de Narváez y cómo le robó Cortés sus hombres? ¿Cómo le robó Cortés sus hombres? Lo he mencionado muy rápidamente. Este Pánfilo de Narváez fue enviado por Diego Velázquez para detener o capturar o matar a Hernán Cortés y a sus capitanes, ¿no? Él viene cuando ya Hernán Cortés ha entrado en Tenochtitlan y hasta allí, está viviendo en el palacio de Achayacatl y Pánfilo de Narváez llega a Zempoala, aliado de Hernán Cortés. Allí les dice que Hernán Cortés en verdad no cuenta con permiso del rey ni de nadie para hacer lo que está haciendo, que es un traidor, que es un ladrón, que es un asesino y que le ayuden a detenerle, ¿no? Hernán Cortés se entera de todo esto, estando en Tenochtitlan, y manda para allá pues, a Bartolomé de Olmedo, a un cura, ¿no? Y como embajador, a ver si puede llegar a un acuerdo para que diga cuáles eran sus misiones. Ve que es Pánfilo de Narváez, que llega a intención con mucho más hombres de los que tiene Hernán Cortés para detenerle o matarle. Y bueno, pues se lleva un destacamento, Hernán Cortés de Tenochtitlan, y una noche, bueno, antes de esto, él soborna a varios oficiales de Pánfilo de Narváez para que inutilicen los cañones y demás. Y una noche, mientras que duermen, pues entran los hombres de Hernán Cortés y capturan a Pánfilo de Narváez y lo somete, ¿no? Lo somete y sin grandes matanzas, ¿no? A partir de ese momento, los hombres de Pánfilo de Narváez se enrolan en el ejército de Hernán Cortés y es ya cuando vuelven a Tenochtitlan en número mayor, aunque luego perderían muchas vidas en la salida de la Noche Triste. Shinosuke pregunta: siempre he escuchado que los aztecas tenían una visión ritual de la guerra que poco tenía que ver con la europea y que eso fue una de las principales causas de su derrota. ¿Qué opinas al respecto?
Sí, efectivamente. Ellos estaban acostumbrados, los mexicas celebraban, ¿cómo llaman? Batallas floridas, guerras floridas. ¿Esto qué eran? Eran pues representaciones de guerras, alardes, exhibiciones, en las cuales pues los mexicas, por ejemplo, hacían guerra contra el ejército tlaxcalteca, pero no era una guerra como la que podemos imaginarnos, ¿no? A espadazos, a macanazos y lanzas y demás. Era una representación de la guerra en la cual, aprovechando ese espectáculo, capturaban a soldados tlaxcaltecas que ya sabían que se tenían que entregar para que luego fueran sacrificados en Tenochtitlan, ¿verdad? Eran las guerras floridas. Por eso luego a los españoles les sorprende mucho esa forma de hacer guerra, ¿no? No luchan por la noche o se retiran y van todos en cierto orden, solamente luchan los de la primera fila, los de atrás no se involucran hasta que el de delante no cae. Eso les llamó la atención a los españoles, pero era porque estaban los mexicas y todos los indios de esta tierra acostumbrados a ya celebrar esas batallas floridas, guerras floridas, en las que eran todo un espectáculo, un show. Lucius Magnanimous pregunta: ¿qué hay de cierto en el uso del arcabuz y el miedo que le tenían los indígenas? Creo que hay algo de mito. Después de ver varios disparos, los indígenas ya no se asustaban tanto. Bueno, ¿qué hay del uso del arcabuz? Sí, mira, la primera batalla que tiene Hernán Cortés en esta tierra es en Potonchán, la batalla de Centla. Ahí es cuando los indios de aquí ven por primera vez en los disparos de los arcabuces. Según cuentan, después de la segunda andanada de disparos, pues ya le perdieron un poco el susto, ¿no? Del ruido, de ver cómo caen otros por golpes de la bala que disparaba aquellos arcabuces primitivos, que eran de acercar el cebador, la mecha, el fuego, o sea, no era una cosa muy rápida, la verdad. Pero yo creo que los arcabuces les impactaron, pero lo que más impactó fue el uso del caballo. El uso del caballo cuando llegan por la retaguardia de los de Potonchán en la batalla de Centla y llega la caballería, bueno, pues te puedes imaginar, ¿no? O sea, no sé si habéis visto alguna vez una carga de caballería, por ejemplo, los antidisturbios y demás. Si siguen usando el caballo, es porque el caballo es un animal que impone mucho. Cuando te ves venir hacia ti un caballo corriendo, tierra trágame, ¿no? Imagínate en aquella época cuando se giran y se ven a un hombre encima de un animal como si fuera un centauro o algo así, no entendían bien qué era, golpeando, pateando, pisándolos y además el jinete clavándoles picas. O sea, eso tuvo que ser pánico. Solares TV te plantea: ¿llegó Diego de Almagro a ser un rival real para Cortés? ¿Perdón? ¿Repites? ¿Llegó Diego de Almagro a ser un rival real para Cortés? No, yo creo que los rivales de Cortés siempre fueron los traidores, ¿no? Los traidores entre sus propias filas y siempre supo imponerse, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de Cristóbal de Olid, cuando él se entera que Diego Velázquez va a Honduras y le ha traicionado, pues al final acaban matándolo, ¿no? No permitía muchos traidores entre sus filas Hernán Cortés. Mayaina pregunta: ¿qué opinión te merece que el fundador de la Guardia Civil fuera descendiente de Moctezuma, el duque de Ahumada y Moctezuma? Efectivamente, pues me parece muy buena opinión. Eso quiere decir que no hubo genocidio, ¿no? Porque si no, no hubiera llegado alguien a ese punto. Si hubiera habido genocidio, pues no creo que hubiera habido muchos indios al mando de la Guardia Civil. Junco Ernesto te pregunta: ¿sin el ejemplo de Cortés hubiera sido la exploración y conquista española igual? ¿Creó escuela? Sí, en cierta manera creó escuela, pues, sobre todo para los conquistadores que vinieron después, tanto para el territorio actualmente de Estados Unidos como pues, para Latinoamérica al sur, ¿no? Para Hispanoamérica. Sí, todos supieron de sus hazañas, todos leían las cartas de relación cuando se recibían en la corte, porque se hacían copias y todos sabían
pues, los modos en los que se podía hacer las cosas. Sí, en cierta manera creó un estilo. Alejandro pregunta, ¿es cierto que Magallanes supo del éxito de Cortés en Yucatán, algo que plantea dudas, ya que Magallanes ya había partido de Sanlúcar? No, no creo que lo supiera, ¿eh? Si lo supo es, desde luego no en Yucatán. Bueno, chicos. Chicos, creo que ha Por sido cierto, una he leído conversación. ahí, sí, me he equivocado. Mencioné que los jinetes llevan picas. No, los jinetes llevan lanzas, perdón. Picas la lleva la infantería. Chicos, creo que ha sido una conversación muy interesante. Manolo, ¿tienes algo que añadir? Pues no, si alguien quiere comprar el libro, espero que le guste y que me lo comente. Me encantaría saberlo. Bueno, de hecho, podéis encontrarlo en Amazon. Hernán Cortés, Noches Tristes, Días de Gloria. Buscáis Manolo Palomares, Hernán Cortés, si no os acordáis, pero bueno, creo que es un título bastante fácil de recordar. Y además, si le podéis seguir a Manolo en Twitter, buscáis Manolo Palomares o Man Palomares en Twitter y aparece enlazado el título en Amazon. Bueno, creo que ha sido, como he dicho, algo apasionante, una historia apasionante y espero que os haya gustado. Seguimos en el próximo episodio. Hasta mañana. Muchas gracias a todos.